a ver a Ernestina y salió en los medios, llama la atención la presidenta, la fiscal Berta Alcalde. No, vino a ver a Ernestina pues para trabajar cosas que ella planteaba eran importantes de hablar con la Consejería Jurídica. Muchas gracias, presidente. Sí. Bueno, vamos, ¿con quién vamos? Vamos, ¿con quién vamos? ¿Con quién vamos? A ver, tú estabas sentado ayer, ¿verdad? Acá adelante. Perdón que no me acuerdo de sus nombres. Hola, presidenta, buen día. Jonathan Lozada, de Chiapas, Máxima FM. Quería preguntarle con relación a este tema que hemos visto de Estados Unidos, esta crisis del fentanilo. Ha dicho usted en varias ocasiones y ahora mismo también hay que atender las causas allá. Aquí en México, bueno, el trabajo que está haciendo el Gabinete de Seguridad ha incautado grandes cantidades de drogas, se ha dado con laboratorios, con responsables. Parece que en Estados Unidos empieza a hacer lo mismo, pero pareciera que falta también ese punto de atención hacia las causas, hacia los jóvenes. ¿Qué lleva a los jóvenes de Estados Unidos a pues, ocupar y utilizar este tipo de sustancias pues, que los matan en meses o en semanas incluso? O sea, las autoridades, ¿dónde están en esa atención? ¿Habría alguna posibilidad de abrir una puerta para que estos trabajos binacionales, que por ejemplo están en materia de economía, en materia de seguridad, también pudieran establecer una puerta, un puente en términos de atención a los jóvenes, un trabajo conjunto que pudiera probablemente compartir experiencias o que pudiera atender pues este tipo de pues circunstancias y profundizar para tener un trabajo bilateral en materia de atención a salud pública, salud mental, prevención de adicciones entre jóvenes de ambas naciones? En el acuerdo que está todavía está en las últimas revisiones, por firmarse en el marco de seguridad, que nosotros pusimos, que es atención a las causas. Y también las campañas, recuerden que nosotros tenemos la campaña del fentanilo. El presidente Trump 2 veces o 3 se refirió a que cuando hablamos por teléfono, él consideró que era una muy buena idea las campañas. Se la mostramos aquí cuando vino la secretaria de Seguridad. Entonces, pues debería de haber una campaña muy fuerte en Estados Unidos, que todavía no se da, en contra del consumo, o para que los jóvenes y cualquier persona no consuma drogas de cualquier tipo. Hasta ahora pues no lo hemos visto. Yo creo que el problema, el presidente López Obrador, si recuerdan, hacía en su manera de explicar lo que pasaba en Estados Unidos y lo que pasa aquí, decía, a los jóvenes de Estados Unidos a los 18 años les dicen ya, vámonos vete a estudiar a otro lado, o ya es hora de dejar la casa del hogar. En México hasta nos pasamos, ¿no? Porque se quedan los hijos hasta los 50 años a veces con las familias. Pero eso tiene que ver con una visión distinta, mucho más profundo que solo una campaña de cuidado, de apoyo, de dar opciones deportivas, culturales a los jóvenes, que no se separen tan pronto de la familia. México tiene, mi explicación, hay adicciones en México, de por qué no tenemos una situación de adicciones como la tiene Estados Unidos. En primer lugar es por los valores de nuestras familias. Nosotros, pase lo que pase, hay sus excepciones, protegemos al abuelito, a la abuelita, a la mamá, al papá, al hijo, a la hija, la tía cuida al sobrino. Hay un amor familiar, repito, con sus excepciones, muy importante, que hace que siempre los padres estén pendientes de sus hijos. Yo tengo un hijo de no sé cuántos años cumple, nació en el 82, 40 y tantos años,
Y me preocupa, estoy pendiente del nieto, y cuando vienes y vente a comer y no se alejen tanto, es muy importante que estemos juntos, quiero ver a Pablito, estoy pendiente, tú tienes un problema, nos hablamos 3 veces a la semana, nos mandamos chat, con mi hija igual, eso no es algo, no es tan parecido en los Estados Unidos, con sus excepciones. Y también, ¿qué hace que un joven consuma fentanilo? Entonces yo decía, una parte es la explicación de nuestros valores y la otra que estamos trabajando. No solamente es la campaña en la televisión, sino recuerden que nosotros tenemos una campaña general que se llama Por la Paz y contra las Adicciones. Se han hecho la clase de box, se trabaja permanentemente en las escuelas primarias, secundarias, universidades con esta campaña. Se involucra a los maestros, a las maestras, para poder informar pues, de la gravedad de todas las drogas, pero en particular del fentanilo. Ahora vamos a ir a una campaña de metanfetaminas. Entonces, se ha demostrado de muchas maneras que hay una demanda en Estados Unidos de estas drogas. Y esta demanda tiene que ver pues con un consumo muy grande de esta droga que tiene que ser atendido por el gobierno de Estados Unidos. No todos son así. Si pusiéramos un guardia nacional cada metro en los miles de kilómetros de frontera, encontrarían la manera para pasar o producirla allá, porque hay adicción, porque hay demanda. Y la otra muy importante, yo lo dije aquí una vez, una de las series que salían en la televisión y luego que está en una de las plataformas más famosas de Estados Unidos, no me acuerdo ahorita el nombre. Bueno, todos saben, Breaking Bad. Pues es el tema de la producción de metanfetaminas allá. Si uno ve alguna serie de televisión, digo, a mí la verdad ya no tengo tiempo, pero cuando tenía tiempo, se toca el tema del tráfico de esta droga en Estados Unidos. Entonces, nosotros colaboramos y nos coordinamos y queremos que no haya ni producción ni tráfico de drogas en Estados Unidos. Pero el problema de Estados Unidos principal es la adicción. Y esa tienen que atenderla, porque si no es hoy el fentanilo, después va a ser otra droga, como ha habido. Primero era marihuana, luego era cocaína, luego el famoso cristal y ahora fentanilo. Entonces el problema es que no hay adicciones, que disminuyan las adicciones. Contrastan mucho los valores de ambos países en este escenario que tenemos en Estados Unidos. Bueno, lo he dicho en otras ocasiones, el individualismo, lo comunitario en México a través de sus culturas. Eso también influye, claro que influye. Y también cómo sucede en términos económicos, ¿no? El hecho, la dirección o la manera, la búsqueda de hacer dinero en Estados Unidos. En México ha planteado usted una prosperidad compartida, y en esto de lo comunitario, ayer precisamente cuando se puso este video que nos compartió aquí del Tren Maya, que fue impactante ver el sureste mexicano no atendido nunca, y ahora con todo este circuito magnífico del tren y de las aerolíneas y de los hoteles Maya, etcétera, hablaba de turismo comunitario, y me parece que es un punto importante y relevante, no solo en la vocación de México, en la identidad de México, sino como punto detonante, además de otras maneras de ver el turismo, de ver el desarrollo económico, de dar respeto a comunidades. Hablamos, por ejemplo, de Chiapas, de las comunidades mayas, celtales, choles, que están agrupadas alrededor de estas regiones. Y quiero preguntarle, con relación a ese punto, Presidenta, el turismo comunitario, ¿cómo está planteado o cómo lo está visualizando su administración para convertirlo, o si es un eje fundamental también en este proyecto? Es una de las líneas, lo presentó aquí Josefina cuando vino, la Secretaria de Turismo, y es una de las líneas de apoyo.
está el gran turismo en México, Cancún, Los Cabos y muchos otros destinos. Y el beneficio para las comunidades se queda principalmente en abrir fuentes de trabajo. Ha habido históricamente una migración a Cancún. Hay muchísimos nacidos en la Ciudad de México que viven en Cancún o en la Riviera Maya, porque encontraron allá empleo de distinto tipo. No solamente en los servicios, en los hoteles, sino hay muchos instructores de buceo, por decir otra rama, que se ha desarrollado a partir de eso. El turismo comunitario tiene que ver con que los turistas lleguen a comunidades más alejadas y relacionado con actividades que se puedan hacer ahí, y que la derrama económica pues no solo quede en el hotel y mucho que se va afuera, porque muchas son empresas transnacionales que no tienen su capital aquí, mucho se queda aquí, pero mucho se va afuera. Pues que la derrama económica vaya también a las comunidades, como parte del turismo. Ahora, por ejemplo, con los cruceros que llegan, tiene una mesa de trabajo Josefina con ellos, además de Hacienda por un tema de un derecho adicional que incorporamos. Pero el objetivo es que a veces llega el barco, trae a los turistas, se bajan 3 horas y se vuelven a subir. Lo que queremos pues es que permanezcan más tiempo aquí, y aunque permanezcan poco tiempo, pues que consuma, que la empresa que tiene comida para el barco o para estos, ¿no se llaman? Bueno, sí, para estos cruceros, pues compren, si se detuvo en Cozumel, si se detuvo en Cancún, en Acapulco, en Mazatlán, pues que compre víveres o su materia prima para que haya más derrama económica. Vamos a poner artesanías con el trabajo que estamos haciendo con los artesanos de Original, para que esa gente que viene en cruceros lo primero que vea sea las hermosas artesanías mexicanas y se distribuya mucho más el beneficio del turismo. Presidenta, va a iniciar una gira mañana a Chiapas, Tabasco. Vamos con el tema de salud, vamos a Chiapas, a Tabasco y a Guerrero. En Chiapas se reunirá con el gobernador, ¿hay alguna otra agenda? Sí, pues obviamente cuando nos vemos con el gobernador hay muchos planes conjuntos, están por lo pronto los 2 polos de bienestar ahí en Tapachula, además de obras que estamos haciendo ahí, y con Tabasco también, con Javier, tanto con Eduardo como con Javier. Y finalmente, Presidenta... Y bueno, con Evelyn en Guerrero. Y en el tema de Comisión Federal de Electricidad, ¿cómo se va a hacer para que esta fortaleza técnica que nos han presentado hoy en el Plan Nacional de Robustecimiento del Sistema Eléctrico también llegue a comunidades indígenas, a comunidades pues que han sido marginadas o apartadas, para que puedan tener pues también este suministro? El marco del programa que hicieron en CFE, que hicimos conjuntamente, tiene una parte que se llama justicia energética, iba a decir ambiental, justicia energética. Y ahí se está haciendo un trabajo muy importante. Recuerden, en la Sierra de Durango se está electrificando todas las comunidades. En Nayarit también tienen parte de ese trabajo. 17 estados. 17 planes de justicia y 60% de avance, que quiere decir llevar la electricidad a cualquier rincón de nuestro país. Muchas gracias, Presidenta. Ya son 9:25. Y todavía faltan mujeres en la historia. Ya les pasamos al rato el itinerario, estamos por cerrarlo ya, de la gira de fin de semana. Yo creo que cerramos... No, a ver, 2 preguntas más, vamos. A ver, hasta allá atrás que... Acá tú. Y luego acá con Carlos de este lado. Mañana
Pero mañana. Hola, Presidenta, buenos días. César Huerta, de la revista Polemón. Presidenta, pues hace unos días el dirigente del PAN, Jorge Romero, pues afirmó que renunciaría a su cargo si se demostraba que la reforma a la ley de telecomunicaciones no autorizaba el espionaje a los ciudadanos. Ya se comprobó que la reforma no permite el espionaje y lo que contempla es la geolocalización con orden judicial, la cual ya estaba contemplada en la ley antes de la reforma. Pese a esto, Presidenta, pues Romero no ha renunciado. No, pero sí quedó re mal, la verdad. O sea, ayer estaba viendo de una periodista, no lo voy a poner, a ver si luego lo ponemos, que sale una que no le gustaba nada. Ten cuidado, ama de casa, porque te van a espiar. Y si es necesario, te van a vincular con el SAT y te van a cobrar más impuestos. Es pura mentira. Entonces, pues acá no decimos siempre que lo que decía Monsiváis, ¿no? De que su máxima pues es la hipocresía, la de los conservadores de derecha. Y pues ahora, Presidenta, volvió a la carga. El presidente del PAN salió otra vez en una rueda de prensa pues a intentar desviar esta narrativa de que cumpla su palabra con este tema, y ahora la acusa a usted de haberlo espiado, de que su gobierno lo espió a él. No somos iguales. No somos iguales. ¿Por qué no se acuerda de cuando sus gobiernos espiaron? Pues con eso, ya sería suficiente. Nosotros no espiamos a nadie por motivos políticos, ni andamos... Para eso tenemos una mañanera para debatir. No necesitamos andar viendo dónde andan, qué hacen, no. Pero antes sí se hacía. Son unos mendigos corruptos, hipócritas, Presidenta, esa bola de ratas, hijos de su pinche madre. En realidad, como mi mamá había participado en el 68, pues le abren su expediente ahí en la Federal de Seguridad, ¿no? Y entonces en uno de los, a ver si luego lo ponemos, dice Julio, así se llama mi hermano, Julio, Claudia y Adriana se llama mi hermana, entraron a la cárcel de Lecumberri cuando tenían 6 años. Porque pues fuimos a visitar a los presos del 68. Pero estaba ahí ya marcado en la Federal de Seguridad, ¿no? Espiando niños, imagínense. No somos iguales. Presidenta, y pues ayer sucedió algo que causó mucha polémica en redes sociales, porque la alcaldesa de aquí de Cuauhtémoc retiró el monumento llamado Encuentro, una obra del escultor Oscar Ponzanelli, que pues representa a Fidel Castro y Ernesto Guevara. Alegó que no tenía documentación en regla, a pesar de que la escultura pues estaba ya instalada. ¿Por qué no la entrega y la ponemos en otro lado? Sí, porque habla por sí solo el argumento. Y es un monumento importante porque, bueno, justo ahí se conocieron estos personajes, y también desde Cuba. Aunque ella dijo que fue por otras razones. Por falta de trámites. ¿Por qué? Los trámites, los permisos. Pero si tiene ¿cuántos años eso ahí? Está desde el 18. Y que tampoco tenía el permiso de instalarse en Cuba. ¿Cómo? No, dijo que... Bueno, primero está mal, pues. Pero si su intención es que ya no esté ahí, pues hablamos ahí con la jefa de gobierno, porque es un momento histórico. Más allá de estar de acuerdo o no con uno u otro personaje, que tiene que ver con México, ¿no? Van a decir, porque nosotros retiramos la estatua de Colón, se restauró y se colocó en otro sitio, y ahí se puso
Bueno, ahorita está la glorieta Las Mujeres que Luchan, que es de colectivos que decidieron ocupar ahí, pero la joven de Amaja que está a un lado. Y tiene que ver, sí, con una convicción de, pues de qué visión hay. Entonces, por eso digo, si no quiere este monumento, pues que se reubique en otro lado. Y por último, Presidenta, pues se presentó un informe... Por cierto, el retiro de la estatua de Colón vino por una demanda muy grande de grupos indígenas, ¿no? Siempre, todos los años llegaban ahí a... Entonces ni siquiera fue bajo solicitud que se hizo. También nos critican. Pero en este caso, si la quieren mover, pues nos ponemos de acuerdo con el gobierno de la ciudad y se ubica en otro lado. Y por último, Presidenta, pues ayer el INEGI, bueno, en estos días reveló un informe importante sobre adolescentes en conflicto con la ley, en el cual reveló que pues 32,000 adolescentes fueron imputados por algún delito en el 2023 y que entre las víctimas 6 de cada 10 fueron mujeres, muchas de ellas también menores de edad. Entre los delitos señalados están lesiones, robo, abuso sexual y narcomenudeo. Y si bien es cierto que hubo una disminución con respecto al 2017, hubo incrementos en los años del 2022 y 2023. ¿De jóvenes presuntos delincuentes? Ajá, exacto. ¿Qué acciones pues puede tomar su gobierno para prevenir que los adolescentes cometan delitos y para proteger a las niñas y jóvenes que pues en este caso también son la mayoría de las víctimas? Pues obviamente primero es lo que llamamos atención a las causas, que tiene que ver con más escuelas, más deportivos, más espacios en donde los jóvenes se puedan desarrollar, más acceso a la cultura, ayudar en el marco familiar si es que hay conflictos. Todo eso lo estamos desarrollando y se está haciendo. Las caravanas que hace todo el tiempo Rosa Isela con su equipo y el equipo de Estela Damián en seguridad, que están yendo de los distintos lugares, y el programa máximo de eso que es Jóvenes Construyendo el Futuro. Porque si están involucrados por un asunto económico, pues que tengan la opción también de un empleo en lo que ellos decidan como aprendices y después que se puedan quedar trabajando. Entonces se hace todo esto. Vamos de todas maneras a fortalecer algunos otros programas ya para el 2026. Y el otro muy bonito, que es lo de México Canta, que tiene que ver también con otros valores. Me decían, a ver si mañana lo presenta Claudia, que ya está dando un giro la música mexicana de distinto tipo en sus letras. O sea que de alguna manera no solamente es el concurso y quienes participan, no quiere decir que se haya acabado, ¿verdad? Pero sí, en términos del mercado de música que se puede oír en distintas plataformas, me enseñaron una estadística donde ahora hay más canciones de cualquier género mexicano que no hablan de drogas, de una visión de menos a las mujeres. Entonces son muchas cosas que estamos trabajando y sí, no queremos que ni un joven opte por la delincuencia. Muchas gracias, Presidenta. A ver, Carlos, y ahora sí ya cerramos, porque ahora sí nos pasamos de tiempo. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Presidenta, el cobre, el acero, el tema del ganado, pareciera que hay una agenda paralela de Estados Unidos para no permitir el crecimiento de México. ¿México saldrá avante de esta situación? Siempre. México ha salido de distintas... Nuestro pueblo, siempre. Desde la resistencia de los pueblos indígenas hasta
crisis económica, siempre salimos adelante. Por supuesto que queremos que no ocurra, ¿verdad? Y también tenemos la parte diplomática de permanentemente pues estar trabajando para evitar que suban los aranceles o las tarifas famosas, como le dice Trump. Hasta ahí. Presidenta, ha comentado usted que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, tiene su forma de comunicar, pero creo yo que hay un límite. Ha utilizado adjetivos ya muy fuertes. ¿Hasta dónde permitir esto, Presidenta? No, pues es que no es permitir, no, él puede hablar. O sea, y nosotros contestamos, pero no nos queremos pelear. No, la relación con Estados Unidos es muy importante para México. Y de Estados Unidos para México y de México para Estados Unidos. Recuerden que hay 40 millones de mexicanos que viven allá y que además estamos defendiendo frente a una posición con la que no estamos de acuerdo. La relación económica pues es enorme, la relación de familias. Entonces nosotros no queremos polemizar públicamente sobre al tú por tú, no nos ayuda. Lo que sí es que decimos lo que pensamos y defendemos la soberanía y no nos agachamos y exigimos el trato de iguales. Entonces, en este caso, con las declaraciones de ayer, pues son de la manera que él dice que tenemos nosotros pues un trabajo permanente que demuestra lo contrario. Y por otro lado, además, buscar siempre salidas a esta situación y también decir lo que pensamos en Estados Unidos, pues de que no están deteniendo armas, que no hay detenciones de los distribuidores de droga, que tienen que tener una visión distinta hacia sus jóvenes. Como él dice, por el crimen organizado. No, dice que, como dijo, que tenemos miedo, que no sé qué. Pues no, creo que no. Y repito, la valentía no tiene que ver con... ayer se los decía a los policías de la Coordinación Única, y lo dije en el discurso del aniversario de la Guardia Nacional. La valentía tiene que ver con defender tus principios. La valentía tiene que ver, sí, con estrategia de seguridad, estar atendiendo la inseguridad en México. Sí, tiene que ver pero tiene que ver con muchas otras cosas. Tiene que ver con mantenerte con tus principios, con tus convicciones. Tiene que ver con hacer acciones de apoyo a la ciudadanía. Tiene que ver con enfrentar las adversidades, siempre. Entonces, por eso digo, pues no voy a polemizar en lo particular, pero sí decimos nuestra opinión. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Vámonos con Mujeres en Historia. Muy buenos días a todas y a todos. Les voy a dar una pista de la mujer que vamos a hablar el día de hoy. Escribió: nací en San Juan del Río, Durango, el nevado amanecer del día 27 de enero de 1875. Este dato debe ser importantísimo porque lo han anotado con minuciosa escrupulosidad en los registros de la cárcel cada vez que he estado allí. ¿Saben de quién hablamos? No. ¿Cuántas veces y por qué creen que estuvo en la cárcel? Les daré otra pista. Fundó uno de los periódicos de oposición más importante del siglo XX y en él expuso: ante 16 millones de habitantes, la dictadura ha atropellado garantías, violado derechos y ultrajado ciudadanos. Con ensañamiento salvaje, ha despedazado a la prensa independiente, única manifestación que quedaba de la libertad. Ha llenado las Bartolinas de ciudadanos honrados, ha arrancado talleres y no ha respetado ni lo inviolable del hogar. Y cuestiona: ¿por qué son incapaces de defender a nuestra libertad? Por eso hemos venido las mujeres a defenderla,
para nuestros hijos, para la posteridad, a quien no queremos legar solo la mancha de nuestra ignominiosa cobardía. ¿Por qué no usan sus derechos? Venimos a usar los nuestros para que al menos conste que no todo era abyección y servilismo en nuestra época. ¿Todavía no sabemos de quién hablamos? Conozcamos su historia. Juana Belén Gutiérrez Chávez trabajó desde los 22 años como corresponsal en periódicos liberales antiporfiristas y tras publicar un reportaje sobre las condiciones de trabajo de los mineros de La Esmeralda, Coahuila, fue encarcelada en 1897. Pero como sucedió a lo largo de toda su vida, la experiencia de la cárcel no la amedrentó. En 1899 fundó el Club Liberal Benito Juárez en Minas Nuevas, Coahuila. Juana había nacido en San Juan del Río, Durango, el 27 de enero de 1875, y a los 17 años había contraído matrimonio con el minero Cirilo Mendoza. En 1901 quedó viuda y nuevamente en la mira del régimen porfirista, por lo que se mudó a Guanajuato, donde fundó su propio periódico, Vesper, Justicia y Libertad. Ricardo Flores Magón celebró la publicación y felicitó a su joven fundadora. El 9 de noviembre de 1901, la imprenta de Juana fue decomisada. Ella decidió trasladarse a la Ciudad de México, donde participó en la reinstalación en 1903 del Club Liberal Ponciano Arriaga, en el que fungió como primera vocal. Sin embargo, ese año Juana, junto con Ricardo y Enrique Flores Magón, Juan Sarabia, Santiago de la Hoz y Santiago de la Vega, entre otros, fueron encarcelados acusados de rebelión y sedición. Al ser liberada, Juana se trasladó a Estados Unidos con sus hijas, donde se reunió con otros miembros del grupo liberal y posteriormente con Elisa Acuña, quien la ayudó a continuar con la publicación de Vesper, primero en Laredo y después en San Antonio, Texas. En 1905, Juana Belén regresó a la Ciudad de México y desde allí retomó la publicación de Vesper. En 1909 participó en la fundación del Club Político Femenil Amigas del Pueblo y el Club Hijas de Cuauhtémoc. Tras el fraude electoral de 1910, formó parte de un complot que apoyó a Madero y del que surgió el Plan Político y Social de Tacubaya, redactado por Dolores Jiménez y Muro. Pero el complot fue descubierto y el 27 de marzo de 1911, Juana nuevamente fue encarcelada. Cuando salió de prisión, Juana Belén se incorporó definitivamente al zapatismo, donde comenzó a desarrollar un pensamiento feminista y anarquista, hasta que en 1916 fue nuevamente encarcelada. Tras salir de prisión, organizó una colonia agrícola experimental en Morelos, que buscaba apoyar a los campesinos que habían peleado en la revolución, pero no se habían beneficiado de ella. En 1922 regresó a la Ciudad de México, donde organizó el grupo Acción Femenil y comenzó a colaborar en las misiones culturales en los estados de Zacatecas y Jalisco. 10 años después retomó la publicación de Vesper, sobre el cual expresó: Vesper surgió a la vida con firmeza de roca y rebeldías montaraces, que nada ni nadie pudo quebrantar, porque Vesper no surgió de los invernaderos de la civilización, surgió de las montañas, entre las asperezas del monte y la inmensidad azul, a donde no pueden llegar las fragilidades de la civilización. En sus últimos años se posicionó con firmeza en favor de la causa feminista y los derechos indígenas, hasta su muerte el 13 de julio de 1942 en la Ciudad de México. Solo el paso del tiempo pudo frenar a una mujer cuya vida fue una revolución misma. Hacemos mención de Juana Belén por su aniversario luctuoso el 13 de julio y un día también como hoy, como ayer 16 de julio, también un aniversario luctuoso de Refugio Cuca García. Ambas mujeres me da mucho gusto mencionar que forman parte de la reforma
que presentó la presidenta para que se incorporen como efemérides oficiales, así es que estos aniversarios luctuosos van a estar ya en el artículo 18 de la Ley de los Símbolos Patrios para que se conviertan en una efeméride oficial en nuestro país. Finalmente, y a la edad de 60 años, Juana, que mantuvo toda una vida como revolucionaria, escribió: en todos los rincones del mundo se abren unas mandíbulas dispuestas a triturar, y yo no tengo indiferencia para ver, ni cobardía para huir, ni mansedumbre para acomodarme allí. Muchas gracias. Buen día.